Bienvenidos a En Guardia, el podcast donde nos armamos, pero no de espadas, sino de contexto, historia y una buena dosis de curiosidad. Hoy nos adentramos en una de las festividades más celebradas del mundo, pero también una de las más cargadas de simbolismo, mitos y tradiciones: la Navidad. Porque aunque las luces, los villancicos y los turrones parecen algo universal, detrás de todo eso se esconden siglos de influencias culturales, relatos que no siempre coinciden y costumbres que nacieron mucho antes de que nadie hablara de portales, estrellas o renos voladores. En los próximos minutos nos pondremos en guardia para descubrir qué hay de histórico, qué hay de tradición y qué hemos ido añadiendo con el tiempo para dar forma a la Navidad y cómo la vivimos hoy. Así que ajusta tus auriculares, toma asiento o sigo caminando si vas por la calle y acompáñanos en este viaje por las raíces y las realidades de una festividad que crees conocer, pero que quizás hoy veas con otros ojos. A mi izquierda tengo a Edu, el vigilante. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas, Juan. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por escucharnos. Y esperemos que hoy sea una presentación muy enriquecedora para nuestros oyentes y que entre nosotros también podamos aprender los unos de los otros. Bueno, y para aderezar todavía más este programa, tenemos a mi derecha, como si tratase de otro púgil dentro del mismo cuadrilátero, tenemos a Gonzalo, el purificador, que va a ilustrarnos sobre todas estas cuestiones que hemos comentado en la entradilla de la Navidad. Gonzalo, muy buenas tardes, noches. Muy buenas, pues aquí genial con mis compañeros y con nuestros oyentes. Así que bueno, a disfrutar del relato y de toda esta información y a empaparnos de sabiduría y de mucho conocimiento. Bueno, pues 3, 2, 1, en guardia. Y vamos a empezar con nuestro primer bloque que hemos titulado el contexto histórico donde se ambientan los relatos de Navidad, ¿no? Un poco sería como primera piedra de toque sería para entender la Navidad, ¿no? Primero hay que situarnos en el contexto en el que surge, ¿no? Los relatos bíblicos del nacimiento de Jesús se ubican en el siglo I, en pleno dominio del Imperio Romano, una región marcada por tensiones políticas y profundas expectativas religiosas. No obstante, estos primeros relatos imbuyen, ¿no?, a este contexto que tenemos en el que nace el Mesías, ¿no? El que en aquel momento se considera el Mesías. Vale, ¿qué puedes comentarnos de estos primeros relatos de la Navidad? Bueno, pues para empezar, los relatos de la Navidad lo vamos a encontrar, como bien has dicho, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento que nos encontramos, sobre todo, ¿verdad?, la vida de Jesús, los inicios del cristianismo y cómo se va desarrollando las primeras comunidades, pues todo eso en su contexto tiene que ver también la forma en la cual se va redaccionando estos evangelios, que es lo que nos van a contar la vida de Jesús. Aunque vamos a sentarnos más adelante lo que será esos contextos y esa forma redaccional de los textos, lo importante es entender que los evangelios no se escriben para toda una gran comunidad o una gran iglesia, sino para comunidades concretas o para red de comunidades concretas, y por eso cuando tenemos 4 evangelios y no uno unificado, es porque atiende a realidades diferentes del cristianismo incipiente en ese momento. De tal manera que vamos a profundizar sobre todo en los 2 evangelios que nos cuentan sobre el nacimiento de Jesús, que son los de Mateo y Lucas. Belén, Nazaret, Jerusalén, nombres que hoy asociamos a la Navidad, pero que en ese entonces eran pequeños asentamientos dentro de una región convulsa. Roma imponía tributos, había constantes levantamientos y el pueblo judío esperaba la llegada de un Mesías que cambiara su destino. ¿Qué puedes decirnos a raíz de esto, Gonzalo? Bueno, el pueblo judío había hecho un recorrido bastante grande.
Yo voy a empezar a contar la historia básicamente desde el dominio griego de nuestra zona de Oriente Medio, que incluye Siria, Palestina, Egipto y todo ese gran imperio helenístico formado pues, por uno de los monarcas más famosos de la historia, ¿no? Hablamos de Alejandro Magno de Macedonia. A la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió en varios estados sucesores, todos de carácter de cultura griega helénica, ¿no? Con el griego como idioma, y que a su vez adoptaron bastante de las culturas conquistadas. Jerusalén, sus alrededores, lo que es toda Siria y Palestina, quedaron dentro de lo que es el Imperio Seleucida. El Imperio Seleucida es, como he dicho, uno de estos estados sucesores de los imperios de Alejandro Magno. Los seleucidas gobernaron un imperio que iba desde la India hasta la costa la costa mediterránea de Oriente Medio, con lo cual es un imperio de una extensión titánica, muy difícil de gobernar y más difícil aún de defender. Los seleucidas gobernaron la zona de Judea con mano de hierro. Es muy famoso el monarca Antíoco IV Epífanes, que hizo unas leyes antijudaizantes en las que intentaba imponer una cultura helenística a los judíos por la fuerza, y esto forzó un levantamiento por parte del pueblo judío. El sacerdote judío Matatías y sus hijos se levantaron contra el poder seleucida y se echaron al monte, como decimos aquí en España. Y esta pequeña rebelión fue creciendo y se convirtió en una guerra a gran escala, que son conocidas como las guerras macabeas. Del año 167 al año 160 a.C., los rebeldes macabeos están combatiendo a los seleucidas y consiguen expulsarlos por la fuerza. Por primera vez en bastante tiempo, Judea vuelve a ser un reino independiente. Los seleucidas han sido expulsados y los judíos vuelven a tener el destino de su propia tierra en sus manos. La dinastía que toma el mando en Judea ahora mismo será la dinastía Asmonea, proveniente de los reyes de la casa de Judas Macabeo y del bueno, el iniciador es el sacerdote Matatías, y sus hijos, Judas y Simón, y Jonathan, si mal no recuerdo, toman el mando a la muerte de su padre y bueno, fundan una dinastía que va a gobernar Judea, una Judea independiente, hasta que llegue la época del dominio romano. Este periodo es conocido como el periodo asmoneo. En el periodo asmoneo, Judea vive una época bastante inestable, porque este gobierno, normalmente los gobernantes asmoneos tienen el título de sumo sacerdote, aunque con el tiempo también asumirán el título de rey. Eduardo podrá darnos más detalles en su momento. Entonces, es una monarquía no aceptada por todos y el sacerdocio que ostentan también es más polémico. Aquí es cuando el judaísmo empieza a dividirse en varias sectas religiosas y se van posicionando de manera distinta, políticamente y teológicamente, ¿no? Tenemos a los famosos fariseos, que de donde vendrá el judaísmo rabínico en la actualidad. Tendremos a los saduceos, más vinculados a la liturgia del templo de Jerusalén. Y mucho más importante es también que en este periodo el judaísmo, pues como todos sabemos, una religión de cultura y origen semítico, empieza a recibir una fuerte helenización. El contacto con la cultura griega introduce nuevas ideas, como la vida en el más allá, la resurrección. Y bueno, es un choque cultural. El judaísmo tiene varios movimientos, unos más helenizantes y otros que buscan más la reacción o volver a la tradición frente pues a una inculturación extranjera, como sería la cultura helenística. Un periodo convulso y muy interesante. Durante este tiempo, el imperio seleucida, que vimos que había sido expulsado de Judea por los asmoneos, el imperio seleucida va perdiendo poder e influencia, va perdiendo Oriente, Persia a manos de los partos y sobre todo en Occidente se está formando un coloso destinado a dominar el mundo, el Imperio Romano. Entonces los imperios griegos, sucesores de Alejandro Magno, van perdiendo fuerza y Oriente Medio cada vez está más a la sombra de Roma. Entonces la situación en Oriente Medio, como he dicho, es inestable. El Imperio Seleucida, que era lo más parecido a un orden importante en aquella región, se está desmoronando. La Judea asmonea, aunque independiente, es también bastante inestable y nuevos poderes se están alzando, como Roma y Partia. Así que la inestabilidad es considerable. ¿Qué va a ocurrir?
En el 63 a.C., el general romano bastante célebre para quien esté inmerso en la historia de Roma, Pompeyo, entra en Jerusalén y con la excusa de poner orden allí, a manos de todas estas disputas que he dicho que había, pues disuelve el imperio seleucida, ya totalmente ineficaz y reducido básicamente a Siria, incorpora Siria al imperio romano y después baja hasta Judea y incorpora Judea también como un estado clientelar, perdón, del imperio romano sin ningún tipo de violencia. En este contexto es cuando empezaría, diríamos ya que estamos en el marco del Nuevo Testamento, que hemos dejado atrás el Antiguo, estaríamos en el Nuevo Testamento. Y este es el marco del judaísmo neotestamentario, el judaísmo que vivió Jesús. Este gran imperio romano que se va extendiendo por Oriente va a encontrar un gran rival al este, que es un renacido imperio persa, que es el imperio parto. Ya hablaremos de los partos más en detalle. Pero este choque de imperios se va a dar justo en Judea, que Judea va a ser la tierra fronteriza entre estos dos grandes colosos, con lo cual también va a marcar la política de la zona. Sabemos que los partos también pelearon por el control de Judea para arrebatárselo a los romanos, pero los romanos no lo iban a poner fácil. Entonces, los dos grandes imperios peleaban por poner a políticos afines, gobernantes afines a sus intereses en aquella región, aprovechando también, pues, cada uno apoyando a los partidos dentro de la propia Judea, ¿no? Que ya estaba en un constante estado de inestabilidad política, sin necesidad de actores externos. Eh, con Judea en la órbita romana en el 63, como habíamos dicho, los partos lanzaron una ofensiva en el año 40 a.C. y prácticamente se hacen con el control de la región. Pero bueno, los romanos no dan el brazo a torcer, vuelven a hacerse con el poder de Judea y van a instalar como rey clientelar a un personaje célebre por la historia y más célebre aún gracias a los relatos bíblicos del Nuevo Testamento, que es el rey Herodes I el Grande. Bueno, ya hemos escuchado el primer nombre, el primer peso pesado, ¿no? Del podcast, que sería el rey Herodes el Grande. ¿Qué podrías decirnos sobre este personaje, ¿no? Tan peculiar de la historia de Judea, Eduardo? Pues la primera peculiaridad que tenemos, y es muy importante y muy curiosa, es que vamos a tener un rey de los judíos, que no es propiamente judío, sino que es idumeo. ¿De dónde aparece en esta tribu idumea o este reino idumeo? Para empezar, los idumeos están al sur del pueblo de Israel, del pueblo de Judea, que incluso anteriormente estaban más a la frontera de Arabia, este reino, pero por motivo de otras tribus, por ejemplo los nabateos, empezaron a ser empujados hacia el norte, ¿no? Hasta hacer frontera con Israel. Y hay que irse un poquito más atrás para entender cómo alguien que es idumeo puede llegar a ser rey de los judíos. Pequeño inciso, la tribuna batea que nombra Eduardo son nada más y nada menos que los constructores de Petra, ¿verdad? Tal como digo, porque para que el gran público lo pueda situar, son los nabateos, es la tribu que construye Petra, la famosa Petra, una de las que podemos visitar a día de hoy, que está en Jordania, serían esta tribu que hablamos de los nabateos, ¿no? Efectivamente, una vez que son puestos un poquito más al norte, ¿no? Que se tienen que desplazar y empiezan a tener, digamos, una fuerza más política y militar y más centralizada, que podríamos decir que pasan de ser una tribu a un reino, ¿no? Propiamente, es cuando ponen su capital en Petra, efectivamente. Pues, llegado el momento, y haciendo alusión a lo que había dicho antes Gonzalo, de cómo la dinastía asmonea que venían de los macabeos, el hijo de Simón Macabeo, que lo ha nombrado Gonzalo, que es Juan Hircano I, una vez que llega al poder, va a intentar ampliar las fronteras.
y lo que va a hacer es conquistar Idumea. Y se va a anexionar Idumea, y no solamente se va a anexionar Idumea, sino que además va a hacer prosélitos a los idumeos. Los va a hacer circuncidar a los varones y va a hacer que el pueblo de Idumea le rinda pleitesía al pueblo de Israel, haciendo que tengan que cumplir la ley mosaica. Bien, es interesante también que los idumeos en el origen bíblico, tiene su origen bíblico, ¿vale? Si vamos al Antiguo Testamento, en el Génesis, vemos como el padre de Israel, o sea, Jacob, que va a ser luego cambiado el nombre de Israel, Esaú, que es su hermano, es el que tendrá como sobrenombre Edom, que significa rojizo, y de ahí surgirá la tribu de los edomitas, que al transliterarlo al griego serán idumeos. Pues bien, estos idumeos, una vez que ya está anexionado a Judea, cuando van pasando los años, hemos dicho que Juan Hircano es el que lo anexiona, Aristóbulo primero será el hijo de Juan Hircano y será el primero que sostenga el título de rey de los judíos después de 500 años después del exilio de Babilonia, que después también lo va a ostentar Herodes el Grande, pero Aristóbulo primero será el que lo vuelva a recuperar ese título de rey. Una vez que van pasando esas generaciones y ya llegamos a los conflictos con Roma, una vez que Roma consigue la primera vez conquistar ese territorio, va a poner a un gobernador. Ese gobernador será ni más ni menos que Antípatro. Y en el gobierno de Antípatro, que será puesto por los romanos y que es idumeo para controlar ese territorio, pondrá a sus dos hijos para que se puedan repartir un poquito el poder, ¿no? Para que puedan gobernar partidamente y de forma ordenada todo ese territorio, sobre todo cuando viene ese conflicto con los partos. Y esos hijos de Antípatro serán Fasael y Herodes. Que eso además es una costumbre muy romana, ¿no? Que lo hace muchísimo durante toda la época de su construcción como imperio, que sería el construir el famoso estado clientelar, ¿no? La figura del estado clientelar, como hacen en Numidia, como hacen en Pérgamo, y una serie de reinos que ellos utilizan un poco las estructuras preexistentes, ¿no? Tenemos incluso el famoso episodio de Cleopatra, ¿no? Ellos que crean el estado, es decir, sobre una estructura que ya hay preexistente, ellos crean un estado a la romana, podríamos decirlo, ¿no? Pero apoyándose en las autoridades locales, ¿no? Esa sería un poco la idea. Eso es, porque ahí está, por ejemplo, la figura de Hircano II, que es el que está apoyado por Roma. Hircano II viene de la dinastía Asmonea y sigue estando teniendo un papel importante, aunque es verdad que su influencia es menor, pero sí que tiene ese apoyo de Roma. Entonces tenemos todavía, como bien dices, esa estructura montada que no ha sido disuelta, sino que es aprovechada por los romanos. Pues teniendo esto en cuenta y teniendo a Antípatro dentro de este tablero junto con sus dos hijos, ya hemos dicho, Fasael y Herodes, es cuando entran en juego los partos, o bueno, más bien están entrando ya en juego, ya están en juego los partos. Los partos consiguen conquistar, conquistar a los romanos este territorio, y Antípatro y Fasael serán capturados, pero Herodes va a poder huir. ¿Y dónde huye? Ni más ni menos que a Roma. Y en Roma pide auxilio. Se planta en el Senado y dos de las grandes figuras de Roma van a ser, que ahora lo va a explicar estas dos grandes figuras, lo va a explicar Gonzalo, pero estas dos grandes figuras, que una de ellas llegará a ser el primer emperador, van a apoyar a Herodes en el Senado. Estos dos son Marco Antonio y Octavio, el que será Octavio Augusto, el primer emperador. Y en el Senado, Herodes va a conseguir ser nombrado rey de los judíos. ¿Y por qué es importante? Porque el pueblo judío está ahora mismo en poder de los partos. De tal manera que se le está dando el título de rey de los judíos a alguien que no tiene el territorio de los judíos. Confían en Herodes, van a confiarle un ejército y Herodes va a conseguir reconquistar
lo que será la provincia romana de Judea. No estamos hablando de un hombre simplemente títere que no sabe muy bien cómo se ha plantado ahí, que ha sido puesto porque es débil, sino estamos hablando de un hombre inteligente, tanto social, político y militarmente. Y ahí podemos decir que ya tenemos al rey Herodes que conquista lo robado por los partos y que ha podido recuperar para los romanos ese territorio y ponerse él como gobernante de Judea, siendo él idumeo. Hay que tener en cuenta también que Herodes consiguió, una vez que está gobernando, consiguió el respeto tanto de las autoridades judías como, hablando en el plano religioso, como en lo político. Es verdad que siempre estuvo bajo sospecha de ser muy helenista, pero sí que consiguió de una manera, por un lado, violenta, porque todo aquel que él tuviese la sospecha de que pudiese levantarse, se lo quitaba de en medio, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a 3 de sus hijos y a una de sus mujeres, que se presumía que era su mujer favorita y la mató por la menor sospecha que le podía quitar el trono, ¿no? Lo podía destronar. Pero sí que también fue un hombre muy inteligente. Por ejemplo, respetó mucho la ciudad de Jerusalén, no puso ninguna imagen de ningún general romano, cosa que en otros pueblos sí que se ponía para dar pleitesía a Roma. Respeta mucho la ley de los judíos de no tener imagen de nadie, amplía el templo y hace fortalezas como por ejemplo la de Masada, por ejemplo, u otras fortalezas y también una política económica y social que puede presumir Herodes que en lo que él gobernó no hubo ningún periodo de escasez o de hambruna muy, muy destacado, sino que Herodes supo mantener el orden dentro de sus locuras, sobre todo en sus últimos años, pero supo mantener el orden y supo mantener una economía bastante aceptable en el pueblo de Israel. Bueno, aquí han salido ya muchos nombres, muchos pesos pesados, ¿no? Hemos tenido el nombre de Octavio, de Marco Antonio, que nada más ni menos, incluso de la fortaleza de Masada. Quiero decir, esto ya son palabras mayores. Gonzalo, en base a este contexto que nos ha desarrollado Eduardo, ¿qué podrías añadir a esta historia que es tan interesante y que, como vemos, va subiendo poco a poco en cuanto a sus protagonistas? Pues, bueno, ¿a quién no le gusta el Imperio Romano, no? ¿Cómo podemos hablar del contexto del Nuevo Testamento sin el Imperio Romano? Es imposible, ¿no? Así que vamos a acercarnos a la política romana en Oriente Medio, que ya hemos dado unas pinceladas, pero como muy bien has dicho, Juan, aquí han salido muchos nombres que no podemos dejar pasar por alto, y la influencia de estos grandes nombres del Imperio Romano en la Biblia y en Tierra Santa, todo el legado que han dejado. Así que vamos a hablar un poco de Roma y cómo llegó Roma a Oriente Medio y cuáles fueron sus políticas, ¿no? Y bueno, pues la enorme influencia romana en la región y, bueno, y posteriormente en el cristianismo, ¿no? Como ese gran imperio cristiano que acabó siendo. Bueno, Roma es una civilización muy peculiar, porque está basada en una república y mientras que la mayoría de los pueblos se rigen por reyes, para los romanos la monarquía es algo detestable, está mal vista, ¿no? Un rey es un tirano, es una persona despreciable para los romanos, es un pueblo regido por un senado. Naturalmente, para que este gobierno sea eficaz, en vez de una cámara tan grande, no puede dirigir eficazmente un pueblo. Con lo cual, al final, el Senado romano, aunque dirigía la nación, al final siempre recaía el poder en manos de grandes políticos y generales. Pues aquí están Cornelio, Cayo Mario y vamos a ver ahora. Y estos grandes políticos, aristócratas y militares romanos que se disputaban el poder, o a veces lo compartían, lo hacían con la aprobación del Senado. Una aprobación a veces sincera o a veces un poco
por coacción, pero bueno, se les da el nombre de cónsules. Entonces, bueno, tenemos a un cónsul romano pues como una especie de figura, a veces puede ser casi dictatorial, dependiendo de el grado de lealtad que le tenga al Senado. Y lo que digo, siempre son gente de familias aristócratas y sobre todo lo que les da su poder es su fuerza militar, ¿no? Son generales y el ejército les obedece a ellos. Entonces, vamos a hablar de otro de los romanos más famosos, quizá el romano más famoso de la historia, que formaba parte del primer triunvirato. Julio César compartía el poder con otros dos cónsules, Craso y Pompeyo. A Pompeyo ya ha sonado su nombre, fue el que incorporó Judea como un estado clientelar y el que ni más ni menos que puso fin al legendario imperio selúcida, disolviéndolo e incorporando Siria no como estado clientelar, sino Siria ya como una provincia romana directamente. Bueno, estos tres grandes, como dice Juan, tres grandes pesos pesados, tenemos aquí tres grandes figuras, se reparten el poder entre ellos. Entonces esto es lo que se llama el primer triunvirato, tres grandes cónsules que se reparten el poder. En teoría no es una alianza oficial, pero ellos tienen mucho más poder que el Senado, el ejército les obedece a ellos y sobre todo son tres personas muy ricas y muy populares, con lo cual el poder de verdad de Roma no está en el Senado, sino está en estos tres personajes. Entonces, el equilibrio que mantienen entre ellos y los acuerdos que mantienen entre ellos, que no son oficiales, pero llevan a Roma a una buena etapa de expansión. Crean, como muy bien has dicho, Juanma, reinos clientelares. En Oriente derrotan a los últimos reinos helenísticos, sucesores de Alejandro Magno, y bueno, el poder de Roma se va expandiendo de mano de estos tres grandes personajes. Bueno, el primer triunvirato, recordamos César, Pompeyo y Craso, va a perder a su primer miembro en Oriente, precisamente. Craso, famoso, pues para que le guste la historia romana, famoso porque aplastó con éxito la rebelión de esclavos de Espartaco. Era uno de los hombres más ricos de la historia, sin duda el hombre más rico de toda Roma. En una de sus ambiciosas campañas, pues bueno, quiso seguir esta política expansionista y de éxito militar y se lanzó a la conquista o al sometimiento al menos de este imperio parto del que ya hemos hablado y del que entraremos en más detalle. Bueno, la expedición de Craso es un desastre y termina en la famosísima batalla de Carras, ¿no? En la que el ejército parto, pues a base de tácticas de caballería ligera, disparando flechas, pues superan totalmente en movilidad a las legiones romanas, que son muy lentas. Y bueno, el ejército de Craso es destrozado y bueno, según cuenta la leyenda, en una especie de parlamento que se tuerce, los partos conquistan a Craso y una burla por su ambición le hacen beber oro fundido y bueno, pues naturalmente no le sienta bien y el triunvirato pierde a su primer miembro. Roma queda ahora en manos de César y Pompeyo y bueno, pues como sabemos, esta tensión no podía durar mucho y al final, pues César y Pompeyo entran en una guerra civil. El Senado teme el ascenso de Julio César, con lo cual se arrima a la facción de Pompeyo y este choque entre los dos titanes de Roma pues se salda con la victoria de Julio César, que se erige como la figura dominante en Roma. El ascenso al poder de Julio César es cortado de raíz cuando Julio César es asesinado, ¿no? En el 44 a.C., el famoso asesinato de Julio César, cuando varios senadores lo acuchillan. Y entonces Roma se sume en una época bastante caótica. Bueno, ya ha habido una guerra civil entre César y Pompeyo. Y ahora lo que ocurre es quién puede ser el sucesor de César. Y aquí tenemos a dos grandes figuras que se disputan el puesto de legítimos sucesores de Julio César. Eduardo los ha mencionado ya porque son los hombres que sentaron a Herodes en el trono de Judea. Son Octavio Augusto, un joven político muy ambicioso, pero sobrino y heredero legal de Julio César, y un político y militar veterano y también compañero de armas de Julio César, que es el archifamoso Marco Antonio. Estos dos hombres unen fuerzas y derrotan a los asesinos de Julio César, a la facción contraria a Julio César, en la batalla de Filipos, en el año 42 a.C. Y estos dos hombres triunfan, se hacen con el control en Roma y se forma el segundo triunvirato. El segundo triunvirato tenemos, pues, a los ya mencionados, Octavio, a Marco Antonio y a un tercer político y militar romano que va a ser apartado del poder rápidamente y por eso no ha sido tan recordado, que es Lépido.
Y este es el segundo triunvirato, el de Octavio, Marco Antonio y Lépido. Como he dicho, a Lépido lo apartan rápidamente del poder y exactamente igual que ocurrió con el segundo triunvirato, pues al final dos figuras se disputan el poder, que es el famoso choque entre Octavio y Marco Antonio, que se salda con la victoria de Octavio, que tras vencer a Marco Antonio y a su aliada y amante Cleopatra, pues se convierte ya en el único dueño de Roma y se proclama primer emperador. Este es el contexto en el que nace Jesús, con Octavio Augusto como único e indiscutible señor de una Roma que nosotros siempre pintamos como que ha terminado una época republicana y empezó una época imperial, pero no es del todo correcto. Roma siempre se consideró una república y los emperadores romanos se consideraban un primus inter pares, no se consideraban monarcas. Ya hemos dicho que en Roma el título de rey era una cosa horrible, ¿no? Y entonces los propios emperadores romanos se consideraban así, sí mismos los protectores y señores del Senado. Pero está claro que Roma ahora mismo solo tiene un dueño y es Octavio Augusto. Esta es la Roma que rige Oriente Medio y que rige gran parte del mundo conocido cuando nace Jesús. Ha salido de una época de inestabilidad, dos triunviratos, varias guerras civiles, y ahora un solo hombre lo controla todo y hay una época de expansión, prosperidad económica y triunfo militar bajo el reinado de Octavio Augusto. Bueno, aquí dejaríamos a Roma como la gran potencia de Occidente, bueno, que ahora mismo está con el gobierno de Judea. Ahí lo habíamos dejado con esa figura títere de Herodes el Grande, bueno, como bien ha dicho Eduardo, tiene esa fama de cruel, pero desde luego era un político eficaz porque si algo caracteriza a Roma es la eficacia y bueno, Roma lo consideró la persona adecuada para gobernar en su nombre. Ahora vamos a hablar un poco del gran rival de Roma, porque los hemos mencionado, pero no son muy conocidos. Y son los famosos partos, o el Imperio Parto. ¿Quiénes son los partos? ¿De dónde vienen? Bueno, tenemos pensado quizás hacer un programa en el que tratemos un poquito la historia de Persia y los pueblos iranios, así que no voy a extenderme mucho en este punto. Sencillamente tenemos que saber que, bueno, lo que hoy día es el país de Irán, antiguamente la tierra de Persia, ¿no? Esa gran extensión de tierra que hay entre Mesopotamia y la India ha sido la cuna de grandes imperios. El primero y más famoso es, bueno, el primero es el Imperio Medo, ¿no? El Imperio de los Medos. El más famoso sería su sucesor, el Imperio Persa o Imperio Aqueménida, ¿no? Famoso por sus intentos de invadir Grecia en las guerras médicas y que fue destruido por Alejandro Magno. Bueno, después de que Alejandro Magno destruyera el Imperio Aqueménida, ya hemos dicho que aquella zona, cuando el Imperio de Alejandro Magno se fragmenta, aquella zona queda en manos del Imperio Seleucida. Los seleucidas gobiernan Persia durante mucho tiempo, pero una tribu del norte de Persia, una tribu irania, empieza a ganar terreno. Tenemos en cuenta que los pueblos iranios están divididos en varias tribus, ¿no? Unas son los famosos medos, otros eran los propios persas y los partos son de este grupo, con lo cual diremos que los partos no son persas, pero están emparentados con los persas en tanto que son un pueblo iranio también, indoeuropeo, en este caso, como todos los pueblos iranios, por supuesto. Entonces, los partos, al mando de un jefe tribal que acaba convirtiéndose en un gran monarca, que es Arsaces I, empiezan a empujar a los seleucidas hacia el oeste. Y el imperio seleucida empieza a perder poco a poco Persia y se va centrando más en Mesopotamia y en Siria. El imperio parto se convierte en la mayor potencia del momento solo después de Roma. Casi los únicos que pueden hacerle sombra a Roma. Ya hemos mencionado su gran victoria sobre Craso en la batalla de Carras. Una de las grandes derrotas de las legiones romanas. Quizás desde tiempos de Aníbal nadie infligió una derrota tan grande a las legiones romanas como los partos. Así que bueno, ahí se consolidan como un gran poder que va a tener siempre en tensión a Roma. Y el oriente romano, que incorpora pues nuestra famosa tierra de Judea, es previamente esa tierra de frontera donde la tensión entre Roma y el Imperio Parto se hace notar. Los partos gobiernan con una serie enorme de reyes, ¿vale? Es un imperio que dura siglos. La dinastía de reyes se llaman los arsácidas. Si bien el imperio persa clásico era el imperio aqueménida, la dinastía de los partos se llaman los arsácidas. Los partos tenían su propio idioma, su propia lengua, pero
su deseo es legitimarse como los auténticos sucesores del gran imperio persa de Ciro y de Darío. Con lo cual, con el tiempo, los partos empiezan a adoptar la lengua persa y, sobre todo, la religión persa, el zoroastrismo o mazdeísmo. Y curiosamente es en época parta cuando el texto sagrado del zoroastrismo, el Avesta, empieza a recopilarse y toma la edición, el cuerpo más importante de la edición que tiene hoy. Bueno, esto es la única gran potencia que le hace sombra a Roma. No será la última vez que veamos los partos porque dejarán una pequeña pincelada en la Biblia, en el relato de Mateo, en forma de los famosos magos de Oriente, de los que ya hablaremos con más detenimiento. Vale, pues ya tenemos el contexto histórico de todos los relatos y estamos situados en el siglo I después de Cristo. Ahora, aunque solemos hablar del relato del nacimiento de Jesús, en realidad no hay un solo relato. Los dos textos principales están en los evangelios de Mateo y Lucas, y cada uno presenta elementos distintos. Por ejemplo, Lucas habla del viaje de María y José a Belén, debido al censo, del pesebre y de la visita de los pastores guiados por ángeles. Es un relato más humilde y centrado en las clases populares. ¿Verdad, Eduardo? Sí, efectivamente, Lucas lo va a centrar así. Luego vamos a ver cómo, si vamos y profundizamos sobre el Evangelio de Lucas, vamos a ver un elemento muy importante que va a señalar justamente aquello que has dicho sobre la humildad de Jesús. Vale, y luego en cambio tendríamos otro relato, ¿no? Que sería en el Evangelio de Mateo, ¿no? Que aquí es donde ya tenemos la famosa figura de los Reyes Magos. La estrella y la figura del rey Herodes que ya hemos citado en el contexto, ¿no? Tan importante que es sobre todo para este relato. Su relato tiene más aquí un tono más, digamos, simbólico, ¿no? En el sentido de que, pues eso, la estrella fugaz, los Reyes Magos, y sobre todo enfatiza la importancia del niño para el pueblo judío y sobre todo para el mundo. Es decir, no es algo solo para el pueblo judío. Vale, cuando combinamos ambos relatos, ¿no? Tendríamos el portal de Belén, que todos conocemos, pero en realidad estamos mezclando dos historias distintas, ¿no? En una sola tradición, ¿no? Aquí tendríamos ese tema. Que esto sí que hay que tener claro que no resta valor al simbolismo, pero sí nos ayuda a entender por qué algunos detalles no encajan entre sí cuando se leen cronológicamente, ¿no? Entonces, aquí es importante ahora, ¿qué relatos nos puedes comentar, Eduardo, de que podemos empezar a desgranar, ¿no? De esto, sobre todo de este incipiente siglo I después de Cristo, ¿no? ¿Qué tendríamos aquí como primera piedra de toque? Pues como primera piedra de toque, Juan, lo primero que hay que tener en cuenta es por qué se escriben estos relatos de nacimiento. Porque si nos vamos a Marcos, por ejemplo, no encontramos dónde, cómo y de qué manera nació Jesús, sino que directamente nos sitúan a Jesús ya de adulto, en la predicación de Juan Bautista y Jesús yendo al río Jordán a bautizarse en manos de Juan Bautista. Y si nos vamos al Evangelio de Juan, lo que nos cuenta es la preexistencia de Jesús, que Jesús es la palabra que estaba desde el principio, que vivía eternamente. ¿Por qué Mateo y Lucas sí que escriben sobre el nacimiento? Y en esto hay dos teorías. Por un lado, porque estamos en un contexto también heleno. Y también, como en el mundo judío, era muy importante saber cómo ha nacido tanto el profeta, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el profeta Samuel, en los patriarcas, como por ejemplo puede ser Jacob, que ya lo hemos citado, o incluso su padre Isaac. Y en el mundo heleno, ¿no? Los grandes héroes, de dónde surgen, cómo nacen. Podemos tirar como teoría también, aparte de esta, en las primeras comunidades cristianas incipientes empieza a haber teorías que resulta que Jesús pudo venir directamente de adulto, cogiendo al profeta Daniel, en el cual decía que el Hijo del Hombre vendría entre las nubes, pues que de forma adulta ya vino aquí. De tal manera que hay como una necesidad de hacer entender a las comunidades que Jesús nació en un contexto, nació en un momento histórico y que nació de María Virgen. Teniendo esto en cuenta, en Mateo y Lucas, que se nos sitúa el nacimiento de Jesús,
esas diferencias que bien has apuntado, hay que entender por qué existen esas diferencias, ¿no? Vamos a ir primeramente apuntando cuáles son esas diferencias, que algunas ya las has señalado tú. Por ejemplo, empezamos con Mateo, en el cual el relato nos cuenta que la familia, José y María, viven en Belén. Cosa que en Lucas dice que al sexto mes, porque se ha anunciado a Zacarías, el papá de Juan Bautista, que va a ser padre. Una vez que se le anuncia, pasan 6 meses y al sexto mes es cuando se envía el ángel. ¿A dónde? A Nazaret. Sitúa a la familia en Nazaret. Eso es una de las diferencias. ¿Qué diferencia vemos también? Que el ángel en Mateo se va a aparecer a José en sueños. Y en Lucas aparece a María, la figura de María, en cuerpo presente, ¿no? No en un sueño, sino en cuerpo presente le aparece el ángel. Vemos también esa diferencia de que en Lucas aparecen los pastores que van al portal o al establo, y resulta que en Mateo los magos van a la casa familiar. Ellos no se han movido de Belén porque hemos dicho que en Mateo vive la familia en Belén. Por otro lado, también vemos como diferencia esa figura histórica de Herodes, que solo aparece en Mateo. Pero resulta que en Lucas sí que nos aparece otro momento histórico, o posiblemente histórico, que era el censo, ¿no? Que mandó el emperador. De tal manera que sí que vemos diferencias entre uno y el otro texto, y que nos puede saltar la pregunta, ¿no? Pero, ¿cuál de los dos es cierto? Los dos son ciertos. ¿Por qué? Porque los evangelios no están escritos para darnos unos datos históricos como lo entendemos ahora, sino para profundizar sobre la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Los 4 evangelios lo tienen claro. Jesús es el Mesías prometido, Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Eso lo tenemos claro. Pero todas las comunidades cristianas también tienen su forma de entender esa persona de Jesús, aunque esos conceptos los tengan claros. En el caso de Mateo y Lucas, vemos como, por ejemplo, en Mateo, si nos vamos a su evangelio, en las bienaventuranzas, Jesús está situado en un monte. Las bienaventuranzas son aquella predicación que hace Jesús, aquel sermón que hace Jesús, que lo que va a hacer es hacer una programación, o decir la programación que va a ser su predicación en su vida pública. ¿Qué es el reino de Dios? Pues en las bienaventuranzas lo que va a hacer es condensar todo lo que es el reino de Dios y lo que va a ser la predicación de Jesús. Y lo sitúa en un monte. Cosa que en Lucas, ese mismo sermón, lo sitúa a Jesús en una llanura, sentado, y sus discípulos de pie. ¿Qué tiene que ver esto con los relatos de nacimiento? Nos van a decir o nos van a ajustar sobre la identidad de Jesús, quién es Jesús. Mateo, que hemos dicho que en las bienaventuranzas Jesús está puesto en un monte y que es la programación de lo que será la predicación del reino de Dios, que es lo más importante de la predicación de Cristo. ¿Qué personaje bíblico encontramos subido en una montaña dando las instrucciones al pueblo? Moisés. Si vamos al relato de nacimiento en Mateo, ¿qué paralelismo hay entre Jesús y Moisés? La muerte de los niños porque hay un gobernante que ve comprometido su reino y para solucionarlo mata niños. En el caso de Moisés, Faraón ve que los hebreos se están multiplicando y dice, ojo, que esta gente se puede rebelar. Entonces, cortemos por lo sano, manda matar a los niños. Herodes, que se entera por medio de los magos que ha nacido el rey de los judíos, ojo que él ostenta ese título, ve comprometido su reino, va a matar a los niños. La forma es diferente, pero la sustancia es la misma. Un gobernante que ve comprometido su poder, que tiene que matar a los niños para mantener el orden. Los dos se sitúan en la misma... Mateo quiere hacer un paralelismo. ¿Por qué Mateo quiere hacer un paralelismo? Porque resulta que en las comunidades o redes de comunidades a los que va dirigido este evangelio, porque ya como hemos dicho, no está dirigido a toda la iglesia, sino a comunidades o redes de comunidades en las cuales estos evangelistas
están acostumbrados a socializar con ellos, encuentra que hay gran influencia de judeocristianos. ¿Qué son los judeocristianos? Una rama de los de los cristianos incipientes, ¿no? De los primeros cristianos, los cuales son judíos que encuentran en Jesús al verdadero Mesías. No son conversos, no han cambiado de religión. Simplemente han encontrado en Jesús el clímax del judaísmo, porque es lo que estaban esperando, al Mesías. ¿Qué pasa? Que estos judeocristianos lo que tienen en mente es que para poder creer en Jesús hay que pasar por el judaísmo. En caso de los varones se tienen que circuncidar y en general tienen que pasar por la ley de Moisés. Mateo, ¿qué va a intentar hacer en su evangelio? Poner el paralelismo entre Jesús y Moisés para decir que en Jesús se cumple la ley. No hace falta ya cumplir la ley para creer en Jesús o seguir la ley de Moisés para creer en Jesús, porque creyendo en Jesús ya estás cumpliendo la ley, sin necesidad, digámoslo así, de ejercitarla. Cuando vemos que Jesús es el nuevo Moisés que supera a Moisés, ya Mateo está intentando cuadrar o intentando convencer a esa comunidad o esas comunidades en las cuales tienen esa influencia judeocristiana de que los paganos que vienen de nuevas o los gentiles en el vocabulario judío, con creer en Jesús ya entran dentro de lo que era el cumplimiento de la ley y de los profetas. En el caso de Lucas, que bien lo has dicho, Lucas, si nos vamos a esas bienaventuranzas que hemos dicho que está en la llanura Jesús sentado y los discípulos de pie, ¿por qué lo sitúa así Lucas? En el judaísmo, cuando el rabino enseñaba, lo hacía de pie o quizás sentado en una especie de sede, y los discípulos de ese rabino estaban tumbados o sentados en el suelo. Y aquí Lucas invierte el papel. ¿Por qué? Porque quiere señalar la humildad de Jesús. Si nos vamos al relato de nacimiento, ¿dónde encontramos esto? En el pesebre. El rey que se ha hecho pobre para los pobres, porque no van a visitarle las élites, le van a visitar la gente humilde. En este caso, le visitan los pastores. De tal manera que, ¿cuál tiene la razón de los dos? Vuelvo a decir, los dos, porque están diciendo una verdad sobre la identidad de Cristo. Mateo dice que es el nuevo Moisés que supera a Moisés, y Lucas, que es el rey que se hace pobre para los pobres. Una cuestión muy, muy interesante para el debate, ¿no? Y un poco para sobre todo ver el simbolismo que hay detrás de todos los relatos que tenemos de este hecho histórico, ¿no? Que fue el tema del nacimiento de Cristo. Gonzalo, ¿qué puedes aportarnos a todos estos relatos que tenemos ahora mismo y que estamos desgranando del primer siglo después de Cristo? ¿Qué puedes comentarnos adicionalmente? Bueno, poco más que dar algunas pinceladas sobre lo que ha dicho Eduardo. Que ha expuesto de manera bastante clara las diferencias y la teología que hay detrás de cada uno de estos dos evangelios. Bueno, señalar principalmente que los relatos del nacimiento están destinados a decirnos, como bien ha dicho Eduardo, ¿no?, quién es Jesús desde el principio, que su misión estaba destinada, es decir, su rol de Mesías y Salvador era un plan divino, no es un hombre que en algún momento decidió que debía o que podía llevar a cabo esta misión, sino que es el propósito con el que nace, y esto es lo que quieren subrayar los dos relatos del nacimiento. Principalmente, Mateo quiere subrayar la universalidad, Lucas quiere subrayar la humildad, como bien ha dicho. Pueden surgir algunas dudas de si hay diferencias entre los relatos. Alguien lo puede interpretar como que cuál es verdadero. Uno es verdadero, otro no. Bueno, yo creo que tenemos que acercarnos con cierto cuidado al tema del simbolismo o al tema de, o sea, distinguir el símbolo del relato y ver lo que son los hechos históricos. Porque sencillamente a veces se interpreta que como algo
tiene una fuerte carga simbólica, por ello no tiene que ser histórico, cuando no estamos necesariamente hablando de eso. Entonces, una serie de hechos históricos pudo ser interpretada por la fe de la comunidad pues como algo que habla de quién es Jesús. No necesariamente el hecho de que la comunidad interprete esto como signos proféticos significa que no sean hechos históricos. Entonces, claramente, pues por ejemplo, tenemos seguramente un nacimiento en Belén, ¿no? Porque los dos coinciden en un nacimiento en Belén. Lo que se diferencia, pues, es el viaje de Nazaret a Belén, que solo está presente en Lucas, pero el nacimiento en Belén está en los dos. Que es una profecía de Miqueas que los cristianos, pues, interpretaron y aplicaron a Jesús. Porque en el fondo, el cristianismo sencillamente se basa en que Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, es importantísimo para la fe de la primera comunidad y para la fe cristiana que Jesús sea este hombre prometido por las Escrituras y que cumpla requisitos. Ya vemos que en su vida adulta también cumple muchas profecías, porque igual que tenemos la famosa profecía de Isaías de esta virgen o doncella que dará luz a un hijo, la profecía de Miqueas de que nacerá en Belén, la otra profecía de Isaías, ¿no? Que del buey y la mula que reconocen al Señor, mientras que el pueblo de Israel no reconoce a su Señor, ¿no? Que quedó plasmada en el Belén. Y luego, pues Jesús también cumple estas profecías de mayor, ¿no? Pues tenemos esa entrada montado en burro en Jerusalén en el Domingo de Ramos, que si mal no recuerdo es una profecía de Zacarías. Si alguien me puede corregir, pero yo diría que es de Zacarías, así echando mano. Entonces, tenemos unos hechos históricos que los creyentes interpretan a la luz de la fe. Pero esto no nos tiene que llevar necesariamente a la sospecha de que como este hecho encaja perfectamente con el simbolismo religioso, podemos descartarlo como histórico. Entonces, bueno, ¿por qué la historia del nacimiento de Jesús es tan difusa? Pues para la gente que se lo pregunte, tenemos que tener en cuenta que en esta época conocemos la fecha exacta del nacimiento de reyes, emperadores y gente importante. ¿Vale? Humilde campesino de Galilea como era Jesús, pues es normal que sean oscuros sus inicios porque no conocemos los inicios de nadie que no sea un gran personaje político. Así que bueno, de aquí viene esta cierta oscuridad sobre el nacimiento de Jesús, pero bueno, podemos fiarnos de la síntesis que el cristianismo normalmente ha hecho de los dos relatos, sobre todo porque por esta misma razón que he comentado, tampoco hay fuentes que nos inviten a pensar lo contrario. No hay una fuente alternativa que narre un nacimiento totalmente distinto. Sí puedo mencionar algunos textos apócrifos que también hablan del nacimiento o de un poco más, profundizar un poco más la historia de María y José. Pero bueno, el tema de los apócrifos podremos tratarlo en otro momento. Ninguno tampoco contradice especialmente esta versión. En el caso de Mateo, podíamos entrar en el tema de los famosos magos de Oriente, que, bueno, como autoproclamado experto en asuntos persas, los magos son las piezas más importantes del Evangelio de Mateo. Ya, bueno, hemos señalado perfectamente, ¿no? Los pastores representan la humildad en Lucas. Y, bueno, aparte de la humildad, también es la autenticidad y la pureza. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Quien está un poco inmerso en cultura bíblica, pues sabe que allí en Oriente Medio el pastoreo era la forma de vida principal, ¿no? De hecho, bueno, Israel surge como un pueblo de pastores. Puede que el judaísmo más primitivo, lo que algunos autores llaman el yavismo, fuera una fe de ganaderos y de pastores nómadas. Con lo cual, bueno, los pastores tienen este simbolismo de pureza y humildad. ¿Qué representan los magos de Mateo? Bueno, los magos representan universalidad. Pero tenemos que tener en cuenta las tradiciones que hay antes y después. Sobre todo, no sabemos exactamente la fecha de composición del Evangelio de Mateo. Hay quien la pone en torno al 70, 80, después de la destrucción del segundo templo, pero no tiene que ser necesariamente tan tardío. Podría ser anterior. El caso es que para un autor del siglo I, la palabra mago podía significar dos cosas. Principalmente alguien sabio, alguien versado en artes como la astrología o los misterios de la magia. Pero mucho antes de que significara eso, mago es como se
era el nombre que recibían los sacerdotes de la religión de la antigua Persia, religión que, como hemos visto, había sido recuperada, reimpulsada y revitalizada por el Imperio Parto, el zoroastrismo, esta religión tan ancestral que todavía pervive en algunas regiones de Irán como una minoría. Entonces, hay unos orígenes muy oscuros, pero parece que los magos podían haber sido una tribu meda. Dentro de la confederación o de los propios medos habría una tribu que eran los magos, y la tribu de los magos recibió, de alguna manera que no estamos muy seguros, el honor del sacerdocio del culto zoroástrico, con lo cual tendríamos un paralelismo parecido al de los levitas en Israel, una especie de tribu sacerdotal o sacerdocio tribal, y de ahí la palabra mago pasó al mundo helenístico. Entonces, en el mundo helenístico, mago pasa a ser el versado, pero en artes oscuras. Es un poco lo contrario a lo que consideraría un griego. Si para un griego la filosofía es la razón y el orden natural de las cosas, los magos son el conocimiento de los pueblos bárbaros, como dirían los griegos de los que no son griegos, no bárbaros. Entonces, si un filósofo griego es un experto en naturaleza, un mago es un experto en hacer trampas, ¿no? En lo que no tiene nada que ver con la naturaleza, sino con el ocultismo y cosas extrañas. Y de ahí viene el concepto de magos que tenemos nosotros, ¿no? Como hechicero o alguien que controla artes arcanas o hace cosas que no son muy lógicas, que no tienen explicación. Entonces, estos son los dos significados de los magos. Si nos vamos al más original, estaríamos hablando de unos sacerdotes zoroástricos que, encajando, como dice Mateo, vienen de Oriente. Al oriente de Judea está Mesopotamia y después Persia, con lo cual encajaría perfectamente. O en el significado griego serían agentes misteriosos, que también podría ser, pero ya hemos visto que tiene una significación un poco más negativa desde el punto de vista helenístico. Así que yo siempre me he decantado por la versión de los sacerdotes zoroástricos. También con fama de hombres sabios, estudiosos, y que siempre se los sitúa como grandes consejeros de los reyes de Persia y de Partia. Así que, bueno, simbolizan la universalidad de Jesús. Curioso también dato señalar que el Evangelio de Mateo no dice sus nombres, no los llama Melchor, Gaspar ni Baltasar, ni dice que sean reyes, ¿no? Sencillamente los llaman los magos de Oriente. La tradición de que son reyes es posterior, que es para señalar, para resaltar la realeza de Jesús, de que vienen reyes a rendirle tributo, ¿no? Como si fuera el nacimiento de un gran heredero o un gran emperador. Pero, sencillamente esos son los puntos básicos de los relatos. No hay contradicciones fuertes entre ninguno, cada uno señala un punto desde su teología. Ya hemos visto el Evangelio de Mateo, como ha señalado Eduardo, una teología judaizante pero universalista, moderada, y Lucas, que es un evangelista muy catequético, que le importa mucho enseñar valores como misericordia, humildad, y escribe para comunidades posiblemente de origen pagano, que le conviene señalar mucho más asuntos como la humildad de Jesús. Bueno, esto es un bloque también, ¿no? Que hemos podido cotejar con todas sobre todo, dejar claro que a pesar de que el relato de Lucas y el relato de Mateo no coincidan, digamos, al que está cogiendo, al que está leyendo, ¿no? Al pie de la letra lo que pone, sí es una cuestión que tenemos que entender en el contexto en el que fueron escritos. Es decir, pueden ser textos completamente complementarios, pero que sí que pueden estar especificando un solo hecho histórico. Y en base a esto ya podríamos pasar un poco, ¿no? Al tercer bloque, que sería nuestra parte en la que queremos decir, ya serían los mitos y las realidades, ¿no? Sobre la festividad de la Navidad. Ahora bien, ¿no? Hablemos de algunos mitos. Por ejemplo, Jesús, ¿nació realmente el día 25 de diciembre o no? Ese dato de que naciera el 25 de diciembre no lo podemos saber por los relatos de la Biblia, por los relatos de nacimiento, ni en Mateo ni en Lucas. Cuando hablamos de las festividades o cuando hablamos sobre el nacimiento de Jesús, lo primero que hay que dejar claro es que no estamos celebrando un cumpleaños. Con esto no estoy negando de que Jesús naciera o no naciera el 25 de diciembre, sino que lo que estamos celebrando es el acontecimiento del nacimiento de Jesús.
el acontecimiento de que la palabra de Dios se ha encarnado en Belén en el siglo I. Bien, dicho esto, cuando hablamos de esos mitos, sobre todo se da en el siglo XIX, ¿no? Que empiezan algunos historiadores a decir, bueno, ese se celebraba en esa fecha porque antes había otras celebraciones y el cristianismo, para poder volverse más poderoso y más popular, entonces comió o fagotizó a otras culturas, otras celebraciones de otras religiones. Vamos a dejar claro una cosa. En toda la fenomenología de la religión y en toda la historia y las culturas, se ha tenido siempre muy en cuenta el tema de solsticios, el tema del calendario lunar. Bien, entonces, cuando decimos que Jesús nace el 25 de diciembre y que tiene que ver con el solsticio de invierno, podría ser, sí, es una de las teorías, pero una de las teorías que cobra más fuerza es que cuando se intuyó que podía ser el 25 de diciembre, es porque algunos de los primeros cristianos los situaban 9 meses después de la Pascua, haciendo alusión a la festividad de la Pascua como la luz que vence a las tinieblas, la encarnación, o sea, cuando María concibe, no que da luz, sino que concibe a la palabra de Dios en su seno, a Cristo, pudiera ser en el momento de la Pascua, simplemente para hacer un paralelismo de esa victoria de la luz sobre las tinieblas. Cuando se dice que había otras festividades que se celebraban el 25 de diciembre, habría que preguntarse cuáles, porque algunas veces dicen que era la Saturnalia. Y la Saturnalia, los datos que tenemos es que se celebraban primeramente, que empezó a celebrarse en el siglo III antes de Cristo, se celebraba solamente un día, que efectivamente era en diciembre, y era el 17 de diciembre, muy pegado al solsticio de invierno. Podía estar muy identificado con el solsticio de invierno, pero ya vemos que no coincide con el 25 de diciembre. Es más, pasados los siglos se va ampliando la festividad de la Saturnalia a varios días, pero no llegan ni siquiera al 25 de diciembre, sino al 23 de diciembre. Así que no podemos decir que la Saturnalia tenía que ver con el nacimiento de Jesús, o que el nacimiento de Jesús, o sea, la festividad del nacimiento de Jesús, quiso hacer competencia a la Saturnalia, porque ni siquiera coinciden en fechas. Luego también se puso muy de moda decir que, en verdad, la festividad que sustituyó el nacimiento de Jesús fue el Dies Natalis Solis Invictus, que es el nacimiento del sol o del sol invicto. Cuando se empieza a decir que Jesús nace el día 25, y esto es muy importante para contrastar con esa supuesta festividad que quiso sustituir el cristianismo, cuando se empieza a decir que Jesús nació el 25 de diciembre, lo encontramos en Hipólito de Roma. Principios del siglo III. Tenemos un sermón de entre los años 202 y 211. No es un sermón, perdón, es un comentario a el libro de Daniel. Y ahí Hipólito ya dice que el día 25 de diciembre nació Jesús. En el 202-211. Después, si vamos a un sermón, que este sí que es sermón, de un autor anónimo, aunque se le atribuyó a San Cipriano, del 243, dice que Jesús nace 8 días antes de las calendas de enero. O sea, 8 días antes del 1 de enero. Y eso coincide con el 25. Tenemos otro dato que nos dice que Jesús nace el 25. Y si ya nos vamos, por ejemplo, pues a otro autor, ¿no? Del año 221, Sexto Julio Africano, también nos dice, o más bien nos dice, que María concibió a Jesús el 25 de marzo, haciendo coincidir que después del nacimiento, 9 meses después, será el 25 de diciembre. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el dato que tenemos sobre el Dies Natalis, o del Sol Invicto, no tenemos ninguna referencia del 25 de diciembre hasta el año 354 después de Cristo, que justamente coincide con un cronógrafo, ¿vale? O sea, tenemos un cronógrafo de un noble romano
que sitúa que escribe en este tiempo, en el 354, y nombra que esta festividad se hace el 25 de diciembre. Pero es que encontramos también en este documento que el día 25 de diciembre se está celebrando también el nacimiento de Jesús. Tomando todos estos datos y teniendo un poco en cuenta el contexto, en el 354 aún la religión cristiana no es religión oficial, pero sí que ya está permitido desde Constantino, hay que tener en cuenta que el paganismo está empezando a perder esa fuerza que tenía anteriormente y el cristianismo está empezando a tener su auge en el 354. Lo que dicen algunos historiadores es que no es que el nacimiento de Jesús o la festividad del nacimiento de Jesús quisiera comer a esta festividad, sino que es esta festividad la que quiso comerse el 25 de diciembre, porque los paganos ya veían que el cristianismo estaba tomando mucha fuerza y necesitaban tener algo que pudiese hacer algo de competencia. Esto es muy interesante. Otra festividad que también dicen que fue cristianizada o que fue sustituida o que fue es Yule. Yule, que es una festividad que se da en los pueblos germanos, ¿verdad? Que es una festividad, pues, por ejemplo, al dios Thor, que la gente lo conocerá quizás más por los cómics, pero bueno, era el dios de los nórdicos junto con Odín. Dios del rayo, ¿verdad? Eso, del relámpago, del trueno, más bien. Pues esta festividad también dicen que, bueno, que el cristianismo se la comió, la fagotizó. Sí, es verdad, se celebraba también coincidiendo con el solsticio de invierno, ya hemos dicho que en todas las religiones se tiene muy en cuenta eso, pero no que el cristianismo quisiera sustituir esta celebración. Ya cuando el cristianismo llega a los pueblos nórdicos, donde se celebran estas festividades, estamos hablando a partir del siglo VIII. Y ya estamos diciendo que desde el siglo IV sí que tenemos la referencia de que se está celebrando el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús en el Imperio Romano. O sea, que no tiene sentido decir que vamos a sustituir esta festividad y nos vamos a inventar una fecha para que esta fecha quede olvidada, sino que simplemente se expande esta celebración de la Navidad y también en esos pueblos evangelizados. Hay también esa referencia a que el famoso árbol, ¿no? Que el árbol está adornado y demás gracias a estas tradiciones y demás, pero tampoco tenemos ningún dato histórico que nos diga que los árboles eran que se adornasen en Yule. ¿Cuándo tenemos datos históricos de que los árboles se empezaban a adornar en esas fechas? En el siglo XVI, en el contexto de la Navidad. Tenemos varios escritos, sobre todo municipales o de zonas rurales, en el cual nos dice que efectivamente se están vendiendo abetos, que se están vendiendo árboles. Por ejemplo, tenemos, por decir algo, por ejemplo, la ordenanza de Estrasburgo, que se data entre el 1521 y 1539, que es un archivo municipal en el cual se regula el corte y la venta de abetos para Navidad. Pero es el primer dato histórico que tenemos sobre esto. Después, en el 1605, tenemos también una crónica de Estrasburgo, en el cual es un manuscrito anónimo, ¿vale? Y dice que en Navidad se pone un árbol de abeto en las salas y se adorna con rosas de papel de muchos colores, manzanas, obleas y otras parecidas. Año 1605, muy posterior a ya esas festividades paganas. ¿Cuándo se empieza a decir que fue sustitución? Igual, en el siglo XIX, cuando empiezan los folclores, es cuando se empieza a tener esa conciencia de identidad de que esto viene de mucho antes y que parece que todo lo cristiano lo que hizo fue sustituir o camuflarse para poder eliminar estas festividades. Digamos, ¿no? Un poco en la época, ¿no? Del romanticismo, que es donde está ese auge, principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, de querer volver a lo primigenio, volver al estado tribal, por eso
En aquella época se reivindican los pueblos germánicos, ¿no? Un poco en los territorios de Prusia, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, digo para que tengamos un poco el contexto, quizás, ¿no? De por qué este auge de también, quizás, poner en valor las festividades paganas, ¿no? Pretéritas en este caso, a la celebración de la Navidad. Y al hilo de eso, Juan, Mm. sí que quiero añadir eso, ¿no? Que muchas cosas nacen del pueblo popular que a lo mejor surgen por una festividad, ¿no? Estamos celebrando la Navidad y es tradición en mi casa, no sé, hacer galletas de fresa. Y esto se populariza en el barrio y llega un momento, 200 años después, que se dice que esto es mucho antes de la Navidad, que esto es antes de Cristo, que ya se hacían las galletas de fresa. Muchas de las tradiciones que tenemos actualmente son muy posteriores a las fechas, digamos, de Navidad, pero que son, digamos, novedad en una época. No tiene por qué ser anterior. Incluso no tiene por qué querer sustituir otras festividades. Simplemente surgen por, no voy a decir devociones, ¿no? Pero sí que prácticas familiares o prácticas de barrio que se popularizan tanto que parecen que llevan toda la vida haciéndolas. Pero no es así. Simplemente surge en un momento determinado dentro de un contexto, en este caso como el de los abetos, pues en el contexto de la Navidad para tener adornos en casa. Que sería, por ejemplo, como las tradiciones, bueno, que tenemos muchas veces nosotros dentro de nuestra vida cotidiana, que creemos que lleva toda la vida y a lo mejor, pues, me remito, por ejemplo, porque tenemos muchas cosas documentadas, ¿no? A lo mejor la tauromaquia, son cuestiones que creemos que a lo mejor llevan, pues, cualquiera pensaría, pues esto lleva desde el Imperio Romano, lleva desde antes. No, y a lo mejor son de fechas tan cercanas como el siglo XVIII, ¿no? Podríamos decir, o algo por el estilo. Y que muchas veces la gente confunde con que esto lleva desde el inicio de los tiempos, ¿no? Es una manera de justificar de por qué lo hacemos. Entonces, como hemos visto, lo vemos en la fenomenología de la religión, en muchos inicios de civilizaciones, ¿no? Se intenta buscar la raíz y que sea lo más tardía posible porque parece que así tiene más veracidad. Un poco, por ejemplo, ya que hemos hablado antes de Julio César, ¿no? Es como cuando Julio César se retrotraía a la Eneida, ¿no? A Eneas, ¿no? Que sería un poco su antepasado, ¿no? Un poco para dar esta verosimilitud y sobre todo el empaque de decir, oye, esto tiene visos de ser algo importante, ¿no? De ser al fin y al cabo algo a tener en cuenta. Gonzalo, ¿tendrías algo más que añadir a estos relatos finales que tenemos ahora mismo bullendo en estos primeros siglos de la cristiandad? Bueno, en este asunto lo habéis dejado bastante claro. Eduardo y tú, Juan, habéis señalado bastante bien todo el tema de los relatos y habéis explicado muy bien, pues un poquito la sociología, ¿no? Detrás de la formación de un relato o de una tradición. Siempre, bueno, tenemos que recordar, bueno, a los que nos gusta la historia, que los procesos históricos son complicadísimos y a veces es muy difícil saber cuándo una cosa se transforma en otra, cuándo una cosa es heredera de otra, o hasta qué punto una reforma crea algo nuevo o está reformando algo. Entonces, el paso de supuestas fiestas paganas a cristianización es un tópico que se utiliza bastante. Eh, tendrá su fuerza detrás, pero vamos, es verdad que de las festividades paganas que pudiera haber a las que tenemos ahora, la verdad, ha pasado mucho tiempo y es muy difícil rastrear prácticamente nada. De todas maneras, habría sido un medio de evangelización muy fácil crear festividades también. No solo sustituirlas, sino crear festividades también es eficaz. Es decir, por una religión también se hace fuerte creando sus propias festividades y no hace falta que usurpe las de otra religión. Has hecho bien en señalar al siglo XIX. Yo señalaría, más que a los pueblos germánicos o el romanticismo, señalaría al espíritu ilustrado, más bien francés, bueno, que tiene también un poquito de antecedente en el Renacimiento, de esa vuelta a la idealización del pasado, ¿no? Esa Roma y Grecia idealizadas, ¿no? Mientras pasamos por el tópico de la Edad Media oscura y malvada, ¿no? Mientras que en Grecia y Roma era todo luz, ¿no? Ese deseo de los ilustrados y los renacentistas de volver
a una Roma y una Grecia de cuento de hadas, ¿no? En el que todo es perfecto, todo es maravilloso y todo era racional. Y de ahí, pues, también el deseo quizás de volver a rebuscar ahí, en ese paso idealizado, rebuscar fiestas y rebuscar leyendas paganas que pueda revitalizar o utilizar como arma contra la Iglesia, algo que los pensadores ilustrados trabajaban mucho en todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, también sabemos, ¿no? Todo el contexto y toda la política o incluso geopolítica que hay en la creación de relatos mismamente de contrarrelatos, ¿no? Así que, bueno, poco más que añadir en este punto. Bueno, aquí lo que está claro, ¿no? Es que lo fascinante es que la Navidad es un mosaico, parte religiosa, parte cultural, parte histórica y, bueno, sobre todo de un siglo a esta parte, la parte comercial. Pero lo que está claro es que su fuerza radica en su capacidad para unir a la gente, más allá de sus creencias. Así que así terminamos nuestro recorrido por la Navidad, sus orígenes históricos, las diferencias entre los relatos y los mitos que hemos heredado. Esperamos que esta mirada más profunda os haga apreciar aún más esta festividad, ya sea por tradición, por cultura o simplemente por el espíritu de compartir. Felices fiestas y hasta el próximo episodio. Os esperamos, como siempre, en Guardia.